Buenos días todavía, un poquito. Ya casi buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a empezar. Me toca compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, casi tarde, Señor. Gracias por darnos el regalo de reunirnos un domingo a estudiar tu palabra. Cámbianos, Señor. Transfórmanos. Háblanos. Queremos verte más en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años, espero que no haya dado este ejemplo. A veces mi esposa llega a la casa y me dice, ya eso ya lo dio. Espero que no, pero hace muchos años vi un canal de YouTube que se llama La Vida Cristiana Normal. Miras que lo estuve buscando para ver ese video que les voy a contar y no lo encontré. El canal, no sé si qué habrá pasado, pero tal vez lo van a buscar y van a creer que es mentira lo que les voy a contar, pero sí lo había visto. Este video básicamente era un video de un barbero, donde este barbero resulta que él oraba antes de ir a su trabajo. Él era el dueño de la barbería y le estaba pidiendo a Dios, Dios, úsame hoy, que hoy cada persona que yo le toque el cabello, se lo corte, pueda sentir o pensar que es Jesús que se lo está cortando. Que la gente que entre a mi barbería pueda tener un encuentro con Cristo. El video era buenísimo, quisiera encontrarlo. Resulta que el canal se llama La Vida Cristiana Normal y me aparece ese video. Entonces, claro, asocié. La vida cristiana normal debería lucir más como esto. Debería ser algo donde cotidianamente en mi día a día, en mi semana a semana, yo debería pensar cómo puedo ser utilizado en las manos de un Dios todopoderoso. Dios, ¿cómo puedes usar mi cuerpo, mi vida, mis manos, mi boca para tu gloria? Eso debería ser un poco la vida cristiana normal. De hecho, le titulé a la enseñanza de hoy La Vida Cristiana Normal. Ahora, cuando pensamos en algo normal es porque hay algo anormal o algo que no debería ser usual, no debería ser aceptado como normal. ¿Verdad? Muchas veces escucho personas que el pensar ir a una iglesia es como si fuera algo opcional, ¿verdad? Es como, bueno, no sé si tengo ganas hoy. Depende si tengo ganas hoy, me levanté con ganas o sin ganas de ir a la iglesia. Voy a la iglesia, ¿verdad? Y pensamos que eso es normal. Algunos, ¿verdad? Dicen, no, es que yo la verdad es que nunca he sido bueno para leer. A mí no me gusta leer, yo no leo la Biblia. Y pensamos que eso es normal, ¿verdad? Puedo contarles una historia, pero yo nunca me leí un libro en el colegio. Y era malísimo para leer. Llegaba a un lugar esperando el dentista y agarraba una revista y ni podía entender nada de lo que leía. Pero la Biblia transformó mi vida. Se convirtió en un libro hermoso, donde me apasiona, ¿verdad? Entonces no, lo digo más que todo a modo de testimonio, pero para seguir con el tema, ¿verdad? Para algunos oramos cuando estamos en crisis, únicamente. Y para eso es algo que hemos normalizado. O el tiempo devocional, no sé, estoy muy ocupado en la mañana, tengo muchas cosas y tengo chance. Y es normal que el tiempo devocional sea algo opcional, ¿verdad? Sea algo ahí como, bueno, si me nació hoy o si tengo chance, pero si no, no. De hecho, muchas iglesias funcionan más como programas de mercadeo, ¿verdad? Sin oración, sin poder espiritual, y lo vemos normal. Hoy estaba viendo en la mañana un video donde había una iglesia que hay en Estados Unidos mucho, de estas iglesias de la comunidad LGTB, no sé qué, y básicamente una persona se levantó a decir esto que es, ¿verdad? Como todo incómodo un poco, pero básicamente decir, ustedes están guiando a la gente al infierno, están enseñándole una doctrina que es incorrecta. Pero todos los que estaban ahí estaban como si fuera, estamos escuchando de Dios, estamos escuchando algo que es bueno.
Hoy en día la sociedad ha tratado de normalizar cada vez más lo que debería ser anormal. De hecho, Isaías hablaba de eso, ¿verdad? Dios le dijo a través del profeta Isaías, va a llegar el momento a donde vamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero puede suceder que nos estamos viviendo un cristianismo y no nos demos cuenta que no es normal. En una reunión de la semana de ayuno que tuvimos, di un ejemplo, quería traerlo de vuelta, donde había escuchado, me impactó muchísimo, porque era un pastor que contaba básicamente para ilustrar algo parecido a lo que estoy tratando de hablar. Decía que muchas veces, probablemente, ¿verdad? Lo que decía es la historia de un niño, como imagínense que un niño nazca en un hospital de tuberculosos y resulta que él no puede salir del hospital, es lo único que tiene, el hospital de tuberculosos. Pero él no sabe que está en un hospital de tuberculosos, empieza a interactuar con la gente tosiendo, con otra gente acostada en cama, otra gente deprimida, y empieza a crecer y él empieza a toser sin ser tuberculoso, ¿verdad? Empieza a sentirse deprimido como otros porque él piensa que de todo lo hacen, yo también lo hago. Y llega a normalizar la vida sin él estar enfermo. Él dice, muchas veces puede pasar que en la iglesia o en nuestro cristianismo empecemos a vivir un cristianismo que probablemente es muy lejos de lo que Jesús ideó que fuera el cristianismo, pensando que estamos bien, que estamos en lo normal, cuando debería ser anormal. Debería ser algo que nos incomode. ¿Qué es aquello que Dios llamó normal, que está muy lejos de nuestra vida? Hoy vamos a estudiar un texto, un versículo. Obviamente hay muchas cosas que podemos hablar, vamos a hablar de una cosa hoy. Pero yo personalmente me rehúso, yo leí un artículo hace años que me impactó mi vida y me lleva a pensar de esta forma, me rehúso llamar anormal lo que es anormal. Y quisiera que a ustedes les pase lo mismo, que después de hoy pensemos, pucha, he normalizado cosas que no debería ser tan normal en mi vida. Mi esposa estaba viendo una serie en Netflix, que le gusta a veces ver series, a mí no me gustan tanto, pero dice que tuvo que dejar de verla. Dice que era súper emocionante al principio, pero que después, cuando ya la tenía enganchada, empiezan a meter cosas como, ¿verdad?, entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, y empiezan a traerlo entre el mismo drama para que entonces la gente que está viendo, que ya está metida ahí, empieza a sentir que es normal. Y eso está pasando mucho en los medios, ¿verdad? Porque quieren hacernos creer, y de hecho la sociedad está en esa decadencia, donde nos están haciendo creer que cada vez lo que era malo, ahora no es tan malo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el cristianismo? Podemos caer en lo mismo, podemos caer en una vida cristiana mediocre, donde pensamos que estamos caminando con Cristo, viviendo a Jesús, cuando en realidad creo que tenemos que hacer ciertos ajustes. Este artículo que leí yo de David Wells fue un artículo muy importante en Christianity Today, una revista muy respetada en Estados Unidos. En el 79 salió este artículo, se llama La oración en contra del status quo, de David Wells. Y básicamente el status quo es un término que no utilizamos mucho, ¿verdad? Pero el status quo es el orden caído del mundo, ¿verdad? El orden caído que acepta como normal, aunque sea injusto o defectuoso. Entonces, básicamente, David Wells decía que la oración del cristiano debería ser una rebelión contra el estado del mundo. Pero yo diría que la vida cristiana, obviamente la palabra rebelión suena como, la hemos usado como un mal contexto, pero quiero como redimirlo un poquito en este término. La vida cristiana debería ser una rebelión contra los estándares del mundo, contra lo que el mundo ha llamado normal. De hecho, él decía, en su esencia la oración es rebelión contra el mundo y su condición caída.
es una negativa absoluta y persistente de aceptar como normal lo que en realidad es completamente anormal. Qué chiva, ¿verdad? Es como decir, Señor, yo me rehúso que esta situación de mi vida o la situación que tengo alrededor sea así. Quiero que tu reino venga en mi casa, en mi familia, en mis vecinos, en mi casa, ¿verdad? En mi comunidad, en mi trabajo. Sabemos que tú puedes intervenir, hacer que las cosas sean distintas. Es una rebelión contra el status quo. Entonces puede cambiar las situaciones. Entonces, ¿verdad? Después de esto yo digo, yo no quiero aceptar como normal aquello que no es normal. ¿Qué es normal? Veamos unas palabras de Jesús en Hechos capítulo 1. ¿Qué es normal? ¿Qué Jesús ha llamado normal que debería ser normal para nosotros? Estas palabras las encontramos, vamos a estar en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8. En el versículo 8, básicamente son palabras de Jesús antes de ascender. Ya Jesús había resucitado, pero Jesús está con sus discípulos los últimos momentos antes de ascender. Y ven qué interesante, cuando yo estoy con una persona y nunca más la voy a volver a ver y tengo que darle un consejo, quiero que sea mi mejor consejo, quiero que sea algo que se quede con ellos. Y esto es lo que Jesús va a hacer acá, ¿verdad? Pablo lo hizo en Hechos 20, Jesús lo hace en Hechos capítulo 1. Dice lo siguiente, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, ven qué interesante, cuando venga, o sea, no es como si viene el Espíritu Santo, no, es que va a venir el Espíritu Santo. Cuando venga va a suceder algo, ¿verdad? Es como, espérenlo. Es la promesa de Dios. De hecho, eso lo vemos que en Juan capítulo 16 dice que es la promesa del Padre que va a enviar su Espíritu. Y básicamente Jesús le dice, cuando venga, va a pasar algo. ¿Qué dice ahí? Dice, recibirán poder. Me encanta esta palabra, ¿verdad? Poder. Obviamente hay iglesias súper, hiper panderetas que les gusta más esta palabra para hacer locuras en la iglesia, ¿verdad? Pero esta palabra tiene un concepto muy interesante. Poder, de hecho el original, yo no es que sé griego, pero es chido a veces leer y estudiar algunas palabras para entender un significado más profundo. Poder la palabra es dunamis en griego, que es donde sacamos la palabra dinamita. ¿Verdad? Si yo pongo una dinamita aquí en esta habitación, en este salón, y la exploto posiblemente, ¿verdad? Va a ser un desastre, ¿verdad? Hay muchas personas heridas y todo. Pero lo que está diciendo Jesús es que cuando ustedes van a recibir el Espíritu Santo, que lo vamos a recibir, o si hemos puesto nuestra fe en Cristo, lo tenemos, recibiremos un poder, algo sobrenatural, que Dios quiere utilizar para un propósito. O sea, yo usualmente, ¿verdad? Los primeros años de mi vida cristiana, cuando estudiaba la Biblia y iba a enseñanzas, me enseñaban que el Espíritu Santo principalmente era para guiarme, para instruirme en la verdad de Dios, para sellarme como propiedad de Dios, para traer convicción del pecado del mundo a mi vida, para darnos dones. Y no es que esto no sea cierto, es cierto. Pero pocas veces, casi nunca escuché que el Espíritu Santo fue dado a mí con un propósito especial de recibir poder para una razón. Capacitarme, darme algo para una razón. Y aquí dice este pasaje. Recibirán poder y dice, y serán mis testigos. Vean qué interesante. Jesús está diciendo que la razón de recibir el Espíritu Santo es para algo. Y dice es ser testigo de Jesús. De hecho, tenía una definición que me gustaba. Decía que testigo es persona que declara los hechos que ha observado o experimentado. Pablo lo hacía. No sé si se acuerdan ustedes cuando estaba con Félix o con Agripa. Escribía lo que me sucedió. Lo que me pasó a mí es que lo que vengo a contarles a ustedes. Juan lo hace en el libro. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos experimentado, es lo que queremos comunicarles. Entonces, básicamente, en el libro de Hechos, Jesús nos está diciendo
que automáticamente el recibir el Espíritu Santo va a traer como fruto que yo vaya a comunicar lo que he experimentado y visto, lo que ha sucedido en mi vida a otros. Y básicamente Jesús está diciendo, esto es la vida normal, la vida cristiana normal. O sea, para Jesús, el tener una vida cristiana en silencio, donde nadie en mi trabajo sepa que yo conozco de Jesús, que Jesús vive en mi vida, que Jesús ha transformado mi vida, que voy al gimnasio, voy a interactuar con muchos de mis amigos del colegio, de la universidad, de donde sea, y nadie sabe, ¿verdad? No hay agentes secretos. Básicamente Jesús está diciendo, no hay agentes secretos. Un producto automático de haber recibido el Espíritu Santo es que el poder se manifiesta comunicando la verdad de Dios a otros. Y esto es la vida cristiana normal. Compartimos nuestra fe porque somos cristianos, porque Jesús ha transformado nuestra vida. O sea, este texto me está diciendo que yo soy cristiano antes que ser ingeniero, antes que ser dentista, antes que ser administrador, antes que ser ama de casa, antes que ser cualquier otra cosa. Dios me llamó a compartir mi fe, a comunicar mi fe con aquellos que no le conocen, que tengo alrededor. De hecho, la palabra es mártir. La que utiliza testigos es mártir. Ve qué interesante. No sé si ustedes saben qué significa ser mártir, pero básicamente son aquellos que, tengo una definición aquí buenísima que dice, aquellos que después de su ejemplo han probado han experimentado una fortaleza y una fe tan genuina en Cristo que están dispuestos a enfrentar inclusive la muerte. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea que como producto, Dios va a ser tan real, tan vivo en la vida de aquellos que hemos recibido a Cristo, que estemos dispuestos a hacer lo que sea que Él nos llame a hacer. Es algo que consume mi mente, Cristo consume mi mente. Quiero utilizar un ejemplo que escuché esta semana, que no es relacionado a esto, pero me sirve. Yo no sé cuántos de ustedes les tiene miedo a las cucarachas. A mí las cucarachas no les tengo miedo, pero no me gustan, ¿verdad? Pero creo que se pueden asociar un poco con este ejemplo que les voy a dar. Ustedes se van a sentar, van a leer la Biblia y, ¿verdad? Se sientan a leer la Biblia y pasa una cucaracha por ahí. Y entonces usted se siente a leer la Biblia y usted dice, voy a dejarla ahí, no importa. Mentira, ¿verdad? Usted dice, no, tengo que hacer algo con esa cucaracha. ¿Verdad? Usted trata de leer y mientras está leyendo no se puede concentrar porque la cucaracha sigue caminando, ¿verdad? La cucaracha consume todos sus pensamientos, consume todo lo que usted tiene en ese momento, es absorbido por la cucaracha. Este ejemplo lo digo porque eso es el ejemplo que la Biblia me enseña, que es Cristo en la vida del creyente. Cristo en la vida del creyente debería absorber todo lo que hago, todo lo que pienso, todas mis decisiones, todos mis planes. Cuando voy a un gimnasio, cuando voy a algún lugar, entonces pienso en cómo Cristo me absorbe y quiero comunicar esta verdad de lo que Jesús ha hecho en mí a otros. Esto es lo que Jesús está diciendo, básicamente. En 1980, en Ruanda, hay una historia que a mí me apasiona mucho, me impacta. Es la historia de un hombre que en Ruanda en 1980 había mucha persecución. Y básicamente agarraron a este hombre que era fiel seguidor de Jesucristo y andaba predicando a Jesús, andaba llevando el evangelio a diferentes lugares. Lo agarran a esta gente que los están persiguiendo y le obligaron: o renuncia a Cristo o lo matamos, le quitamos la vida. Obviamente él dijo: no tengo que pensarlo, mátenme. Lo terminaron matando.
se encontraron una carta que él escribió la noche anterior, que quiero leerles a ustedes. La noche anterior que él fue asesinado. Dice: soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Dice: he sido comprado por un precio, por Cristo, ¿verdad? He tomado mi decisión, he cruzado la línea. No miraré atrás, no me detendré, no vacilaré, no retrocederé, no callaré. Estoy harto de la mediocridad, la rutina, la caminata a la vista, de la pequeña planificación, de las rodillas suaves, sueños sin color, donaciones tacañas y metas enanas. Ya no necesito ser reconocido ni promovido, ni elogiado ni recompensado. Ahora vivo por la fe, camino con paciencia, levanto mis ojos, oro con poder y trabajo con propósito. Mi rumbo es firme, mi meta es el cielo, mi camino es angosto, mi camino es áspero, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi misión es clara. Ya no puedo ser comprado, ni comprometido, ni disuadido, ni atraído, ni rechazado, ni diluido, o retrasado. No me acobardaré ante el sacrificio, ni dudaré en presencia del adversario, ni negociaré en la mesa del enemigo. No voy a reflexionar en el estanque de la popularidad o deambular en el laberinto de la mediocridad. Vea qué chiva cómo termina esto. Dice: soy un discípulo de Cristo, de Jesucristo. Debo ir hasta que Él vuelva. Debo morir, debo dar hasta morir, predicar hasta que todos lo sepan de Él. Trabajar hasta que Él venga. Y cuando Él venga a buscar los suyos, no tendrá problema en reconocerme. Mis colores serán claros, porque mi estandarte será claro. Soy de la comunidad de los que no se avergüenzan. No sé si ustedes pueden sentir el espíritu detrás de esto que acabo de leer. Cuando yo leo esto y leo a Cristo y leo el Nuevo Testamento, yo solo veo esto y digo: se parece más a seguir a Jesús, a lo que los del Nuevo Testamento hacían, a la vida cristiana normal, que lo que vivimos hoy. Este pasaje nos enseña, Hechos 1:8, que todos somos llamados a ser testigos. Esto no es tal vez algunos de ustedes. Jesús le dice: bueno, tal vez algunos de ustedes van a ser testigos, algunos pueden quedarse descansando mientras otros trabajan. Y es que leamos la Biblia. Dios está en el negocio de reconciliar el mundo. Siempre lo ha hecho. Estamos en una época de Dios en misión, reconciliando el mundo consigo mismo. Y lo más increíble es que escogió personas imperfectas como a mí y como a usted para hacerlo. Dios podría enviar ángeles que harían un mejor trabajo que nosotros, le aseguro. Pero decidió hacerlo a través de nosotros. Y vea qué increíble, nos dejó su espíritu. Esto es lo que está haciendo Hechos, para empoderarnos, para hacer una tarea que yo creo que es imposible. Pero si entendemos quién es Él y qué nos ha dado, es posible. Mi esposa estamos leyendo Romanos, pero ella estaba leyendo su tiempo devocional y me dice: mi amor, es que vea esto, dice, el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que vive en ustedes. Y está impactada. ¿Cómo? El espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese poder vive en mí y vive en ustedes. Ahora, estamos dejándolo actuar en nuestra vida para cumplir sus propósitos. Este guante somos usted y yo, ¿verdad? Esto es un ejemplo de una misionera, Corrie ten Boom, de hace muchos años. Este guante somos usted y yo, ¿verdad? Yo ese guante lo tiro ahí, no hace nada. Ese guante por sí solo lo puedo dejar guardado años y no va a hacer nada. Pero si este guante es lleno de mi mano, va a poder lograr hacer muchas cosas.
que por sí solo no puede hacer. Este guante somos usted y yo, mi mano es el Espíritu Santo. Dios ha dejado su Espíritu para que usted sea útil en las manos de Dios. ¿Qué tanto estamos viviendo guiados por el Espíritu, dejando que el Espíritu nos transforme, nos cambie? Y le decimos, Señor, aquí estoy, úsame para tus propósitos. Ustedes, así como este guante, sin Cristo no hacemos nada. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 15. Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. Pero el poder de Dios ha sido dado para cumplir los propósitos de Dios, no los nuestros, los propósitos de Dios. Y Jesús nos está diciendo ahí que nos llamó a ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos ahí un poco. Un punto importante es que he puesto, todos somos llamados a ser testigos, y el segundo punto es que para experimentar el poder de Dios tenemos que ser sus testigos. Hay que ser sus testigos. Eso es el cristianismo normal. Tengo varios ejemplos en mi vida. Yo tengo 20 años de ser cristiano, 21 años de ser cristiano, y en mi caminar con Cristo, a veces somos humanos, tenemos etapas muy buenas, etapas donde estamos ahí, a veces bajamos un poco. Las etapas donde ha sido muy, muy buenas en mi vida, donde he estado lleno, lo más lleno de mi corazón, es porque Cristo ha gobernado cada decisión de mi vida. Porque Cristo ha gobernado mis momentos donde yo le doy oportunidad que Él sea el que dirija el timón de mi vida. Y empiezo a experimentar su poder. Me acuerdo una vez en Jacó, donde estaba, yo había salido de la universidad, estaba haciendo una práctica y trabajando en Jacó. Siempre había soñado con vivir en la playa, he surfeado toda mi vida. Y ¿verdad? No tenía carro en ese momento, hace muchos años, como el 2007. Y me acuerdo que solo tenía una banana, con la que yo me iba en bici a surfear y me iba con la Biblia, la ponía en la canasta y me iba a tener mis tiempos con Dios. Y me acuerdo una vez andando en la banana y siento en mi corazón, veo una pareja escarbando basura de gente en la calle y entonces siento que Dios me pone a compartir con ellos. Y ¿verdad? Como que yo siento, pero yo no, esto no es Dios, ¿verdad? Eso soy yo muy loco. Y me voy a la playa, después tengo mi tiempo con Dios y era como muy evidente que ese pensamiento no me dejaba tranquilo. Tanto que me devuelvo. Digo, bueno, Señor, voy a ir a buscarlos. Es más, me voy a meter en esta entrada. Ya estaba larguísimo. Yo tratando de quitarme el tiro. Me voy a meter en esa entrada. Si están es porque usted quiere que yo les comparta. Y yo decía, es que en esta entrada no van a estar, estaban larguísimo. Y me meto y estaban ahí. Entonces, ¿verdad? Me acerco a ellos y entonces empiezo a compartirles del amor de Dios a través de Jesucristo. Para no hacer la historia larga, empiezan a llorar los dos, terminan quebrantados. Tuvo un momento impresionante, ¿verdad? Ese momento no existiría o no lo hubiera vivido yo si no dejo que Dios tome mi vida, no me dirija. Y puedo contarles muchas historias de muchos momentos y eventos como este que requiere yo decirle al Señor, Señor, ven, lléname, ven, tómame, te pertenezco. Esa es la vida cristiana normal. Jesús básicamente dice que seremos sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero enfocarme en estas 4 ubicaciones. Empecemos por Jerusalén. Jerusalén representaba para los discípulos, ¿verdad?, judíos, el templo. Representaba donde ellos adoraban a Dios, que podemos traducirlo a nuestra época, a nuestra iglesia. Esta semana me reuní con un pastor, tuve un almuerzo, y entonces me contaba que él se trata de tener personas todas las semanas, una semana se reúne con una persona a estudiar la Biblia, compartir. Entonces dice que había un señor que empezó a compartir, como que era muy quitado con Dios y empezó a leer la Biblia, empezaron a leer y leer la Biblia, estudiarla,
después de leer un libro juntos, y entonces dice que la esposa se acercó después de unos meses y le dijo, Gilbert, lo que usted está haciendo, sígalo haciendo, porque mi esposo es otro, es otra persona. Y él me decía, es que yo quiero hacer esto con miembros de la iglesia y que ellos hagan lo mismo con otros. Esto es básicamente Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, Dios nos dio la oportunidad de estar aquí reunidos en la iglesia, pero no solamente para que nos volvamos esos que devoramos todo lo que nos dan, sino que nos devoremos para poder compartir, para poder ver oportunidades. Hace unos meses estaba acá y había una persona que, ¿verdad?, que interactué y sentí que tenía que pedirle el número. Bueno, al final lo tengo en un estudio de Biblia que tenemos los martes, mi esposa y yo. ¿Por qué cuento esa historia? Porque a veces no está tanto en mi radar o en el radar de nosotros que la iglesia también es para poder bendecir los que tenemos, para poder crear comunidad, para poder animar a otros y que nos fortalezcamos juntos. Eso es Jerusalén. Después dice Jerusalén, Judea. ¿Verdad? Cuando está Jerusalén, si vemos el mapa de Israel, Judea es lo que está alrededor, es el contexto inmediato, donde yo veo, ¿verdad?, donde yo salgo de Jerusalén y me encuentro con Judea. Hay un contexto inmediato que vivimos nosotros. Ustedes hoy salen de aquí, de Jerusalén, digamos, y se topan con Judea. Dice Jesús que aquellos que han recibido del Espíritu Santo lo recibieron para ser testigos en Jerusalén, en Judea también. Entonces, parte de la vida cristiana normal debería ser pensar cómo puedo Dios hacer discípulos o traer a Cristo, comunicar el Evangelio con la gente que tengo alrededor mío, mi contexto inmediato. Mi esposa le encanta ir al gimnasio y me metió al gimnasio. A mí no me gusta el gimnasio mucho. Voy por ella, pero voy más, o sea, obviamente por ella, pero también porque hay gente que no conoce de Cristo en el gimnasio. Oramos por ellos. Tenemos un plan de cómo poder compartir la fe con ellos. Un día que íbamos, mi familia es de Guanacaste, íbamos para Guanacaste, ¿verdad? Me decía, mi amor, tenemos que invitar gente a la casa del gimnasio para poder empezar a interactuar con ellos, compartir con ellos, para poder ver cómo comunicarles el Evangelio. Ese es mi Jerusalén, eso es parte de mi Jerusalén. Ya tuvimos una pareja en el estudio, tenemos en el radar ya un plan para saber cómo invitarlos a otra pareja y queremos, como Pablo dice, llenar todo Jerusalén del Evangelio. Eso debería ser parte normal de nuestra vida cotidiana. Yo no sé ustedes, tal vez no sean de gimnasio, pero ustedes tienen acceso en su trabajo a gente que James o que yo o que ninguno de los que estamos aquí tiene acceso, solo usted. Y Jesús básicamente está diciendo, el cristianismo normal busca ser testigo no solamente en Judea, en Jerusalén, sino también en Judea. Mi reunión familiar, mi almuerzo familiar, después de Semilla. Oramos por el almuerzo familiar, por mis familiares. Oramos por mis vecinos. Dame, Señor, una oportunidad para compartir de Cristo con los que tengo alrededor. O voy a hacer un queque para hacer una conexión con un vecino y que diga, ¿por qué me regalaron este queque? ¿Qué vecino más raro este? Pero qué buena gente. Yo les he contado en una comunidad indígena, nos íbamos a chapear las casas para hacer los jardines a los vecinos, a la gente de ahí, para poder interactuar, conectar y llevar el Evangelio. ¿Cómo pensamos? Acordémonos el ejemplo de la cucaracha, que mi pensamiento consuma cómo puedo traer a Cristo en el mundo alrededor mío. Jesús es tan valioso para mí que tengo que llevarlo a donde yo esté. Yo hice algunos años enduro, vendí mi moto
Me encanta los deportes de aventura. Como se han dado cuenta, lo que les he contado, enduriaba y me iba a meter en barriales con gente. Y tengo un grupo, un chat de gente, bastante gente, de grupo de gente que no conoce a Cristo. Y, ¿verdad? Me encantaba enduriar, pero también antes de cada salida pensaba cómo puedo traer a Jesús, cómo puedo interactuar con ellos. Para no hacer la historia larga, de mis conversaciones evolucionaron a cosas de Dios y evolucionó a que uno de ellos me dijo, Varo, ¿por qué no abrís un estudio de Biblia? Tenemos un estudio de Biblia, ese es el estudio de los martes que tengo, de gente de enduro, donde van con sus esposas y esa es mi Judea. ¿Cuál es su Judea? ¿Cómo puede usted traer a Cristo a su mundo alrededor? Samaria. Los samaritanos eran aquellos que básicamente eran rechazados por los judíos porque era una mezcla de asirios con judíos. Entonces no eran puros para ellos y requería un esfuerzo cultural ir a compartir con ellos. Eran muy diferentes. Hoy nuestro Samaria podríamos decir que son aquellos que nos requiere un esfuerzo ir, compartir con ellos. Cada 15 días Semilla tiene un espacio en las calles, eso es Samaria. ¿Verdad? Eso es aquellos que usualmente yo no conecto, no tengo contacto con ellos en mi Judea, pero tengo que ir a Samaria para compartir con ellos. Ahorita va a empezar, si Dios quiere, un programa muy bueno de niños, de acogimiento, que podamos ser parte como iglesia, de niños del PANI, que podemos acoger, que podemos, ¿verdad? Ver familias que dicen, voy a disponer una semana o los fines de semana para poder tener un niño de estos y traerles el amor de Dios, compartir con ellos. Yo tuve muchos años un estudio con travestis. Si ustedes me preguntan, no me gusta tanto, pero sentía que era un espacio que al final me transformaba más a mí que a ellos. Pero era algo donde Dios me hacía crecer, donde podía interactuar con gente muy diferente a mí, pero poder ver a Jesús transformar vidas también. Era este guante que no hacía nada, pero le decía, Señor, yo voy a ir ahí, y Dios lo utilizaba. No porque yo era muy gato o muy galleta, como dicen algunos, sino porque Dios podía hacer algo en la vida de ellos. Puedo contarles varios ejemplos, ¿verdad? De esto. Ahora, pensemos en los confines de la tierra. Hechos 1:8 podemos decir que es un resumen de alguna manera de lo que es la misión de Dios para la iglesia. ¿Verdad? Dios desea y espera que la iglesia se involucre en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia, no es el edificio, somos nosotros. Y lo último de la tierra, para terminar esta parte, pensamos y oramos. Ahorita vimos un video de Nati que está en Jordania. Y ahora, muchos dicen, ¿para qué ir hasta Jordania si aquí en Costa Rica es demasiada necesidad? Un tiquete a Jordania es carísimo. O un tiquete a una parte de Asia, ¿para qué vamos a ir tan largo? Si aquí en Costa Rica tenemos demasiada necesidad. La razón por la que vamos a países, yo he estado los últimos 2 años en países donde el evangelio no está presente, no hay acceso al evangelio. La razón que vamos es porque si no va alguien, no escucharían de la esperanza que hay en Cristo. Ven este dato, 40% de la población del mundo, 40% es casi la mitad de la población del mundo. El 40%, ustedes probablemente no van a creer este dato, el 40% de la población del mundo no tiene acceso al evangelio. No es que no creen en Jesús, es que si quisieran creer en Jesús, no hay alguien que les cuente de Cristo. No tienen alguien cerca que les den la esperanza de Cristo. Tenemos este mapa que está acá, es un mapa mundi. En la parte roja o vino que se ve ahí en la pantalla, en ese lugar, en esa zona,
vive el 90% de este 40%. El 90% de los que no tienen acceso a Cristo. Entonces, ¿por qué vamos? Porque si alguien quiere escuchar en América Latina, aquí en Costa Rica, alguien quisiera escuchar del Evangelio, solamente tendría que preguntarle a 7 personas y va a encontrar una persona que le pueda contar de Jesús. Tenemos mucho acceso acá. ¿Verdad? Posiblemente la gente que no conoce a Jesús aquí, conocen a alguien creyente o saben dónde hay una iglesia. Si vamos a España, para una persona escuchar a Jesús ya no le tiene que preguntar a 7, tendría que preguntarle a 500 personas. Parece mentira en España. 500 personas. Ya hay menos acceso. Por eso les dije, es un tema de acceso. Si cruzamos el mar de Gibraltar, que está enfrente de España, y llegamos a Marruecos, ya no le tenemos que preguntar a 500, tenemos que preguntarle a 30,000 personas para que pueda yo encontrar uno que me diga cómo reconciliar mi vida con Dios a través de Cristo Jesús. Y si voy a Asia Central o al Asia Sur, si no me equivoco, al sur de Asia, todavía es menos accesible el Evangelio. Ocuparía 2 personas, tendrían que preguntarle a 1,000,000 de personas para poder encontrar a alguien que me cuente de Cristo. Esto sería algo parecido a que si en Costa Rica solo hubieran 5 creyentes para alcanzar a Costa Rica entero. Entonces, ¿por qué tenemos una semana de misiones y por qué hay un esfuerzo enorme en llevar el Evangelio a otros lugares? ¿Y por qué queremos que como iglesia se levanten personas que digan, Señor, aquí estoy, yo voy? Porque queremos que más de esta gente que está en estos lugares tenga acceso a Cristo, tenga acceso a cómo reconciliarse con Dios. Y Jesús dice, la vida cristiana normal son personas que aman a Cristo y aman lo que Cristo ama. Cristo dio su vida por todas las personas del mundo. Ve qué lindo este pasaje. Lo voy a leer, no lo tenemos en la pantalla. Apocalipsis 5:9. Es una visión que tuvo el apóstol Juan y dice, y cantaban un cántico nuevo, eso es lo que está viendo, una visión, y cantaban un cántico nuevo diciendo, vean esto, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Para ponerlos en contexto, Juan tuvo una visión que había un rollo que tenía sellos. Los sellos eran esos que se ponen como con esperma, candela, sellos, con un anillo. Y básicamente era como mandaban las cartas, los rollos, y para abrir esos rollos, lo abríamos los sellos para poder abrir el rollo y leerlo. Y había un rollo sagrado que nadie lo podía abrir, no había nadie en la tierra. Y dice que... dice la visión de Juan, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, sus sellos. Y vea lo que dice, porque fuiste inmolado o sacrificado, con tu sangre compraste para Dios gente, vea lo que dice, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este versículo me deja de decirles algo a ustedes. Una de las razones por la que Cristo fue crucificado, sacrificado, es para reunir gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y vean la visión de Juan. Estaban adorándole. Hoy tenemos el 40% de la población del mundo que no tiene acceso a esto. Y cuando entonces leemos la rebelión contra el status quo y yo como cristiano me rehúso a conformarme con solo venir a la iglesia y leer la Biblia. Me rehúso con vivir una vida cristiana sin pensar en aquellos que no están alcanzados en el mundo, sin pensar en mis vecinos. Me rehúso vivir un cristianismo que sea solo para mí, para mi familia. Quiero vivir un cristianismo que comunique la esperanza de Cristo a otros y yo pueda apoyar o ir a estos lugares que no tienen acceso.
Quiero pedirle a los de adoración que pasemos. Este pasaje básicamente nos enseña que la vida cristiana normal es una vida rendida a Cristo, que nos consume para sus propósitos. ¿Qué significa? No podemos trabajar, sí, podemos hacer de todo, pero mientras hacemos, sabemos que somos primeramente llamados por Dios para cumplir sus propósitos. Y quisiera invitarlos, pongámonos de pie. Y mi oración a Dios es, yo quiero ser este guante, Dios, yo quiero ser el guante que tú llenes, que utilices para tus propósitos. Y quisiera hacer una oración y ustedes pueden hacerla ahí. Cerrar sus ojos personalmente, es entre ustedes y Dios, y yo lo quiero hacer. Pueden seguirlo ustedes, o repetir lo que yo digo, o decirles, pero básicamente decirle a Dios, aquí estoy. Quiero que me utilices, quiero que mi vida no sea la misma. Y pueden repetir después de mí si quieren, o decirlo ustedes ahí personal en silencio, no tienen que decirlo en voz alta, pero ante Dios. Señor Jesús, te quiero rendir mi vida. Moriste para rescatarme y para que yo sea un instrumento para tu gloria, para tus propósitos. Quiero ser ese guante que tú utilices y guíes en la dirección que querés que sea útil para ti, Señor. Quiero experimentarte, quiero experimentar tu poder y que otros vean a Jesús a través mío, Señor. Tráeme a mi mente las personas con las cuales tú quieres que conecte, que pueda compartir, crear amistades intencionales para comunicar el Evangelio a ellos. Gracias, Señor, por darme a tu Hijo Jesucristo, a morir por mí, y quiero rendir mi vida a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.